Bueno, hola alumnos de cuarto año, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este, bien, las semanas anteriores yo le mandé un par de actividades. Una de ellas tenía un video grabado por mí, la otra no tenía un video que yo había bajado de YouTube. Pero bueno, en este caso el envío va a ser un video elaborado con un programa nuevo que se llama ScreenPoint y bueno, en el que además se pueden mostrar algunos gráficos. Pero bien, vamos al punto. El tema que vamos a ver ahora dentro del siglo XIX es el último antes de entrar al XX, que es la división internacional del trabajo. Vamos a hablar de el comercio mundial, cómo se había establecido las relaciones comerciales entre los países del planeta, para entender por qué esto generó la causa de la Primera Guerra Mundial. Bien, bueno, en aquel entonces habíamos visto nosotros que había países que habían alcanzado la revolución industrial. Entonces producían productos industriales. Y el resto del planeta lo que hacía era producir materias primas. Ustedes saben, materias primas, estamos hablando de agricultura, ganadería, minería, ¿no? Todo lo que sea extracción de recursos naturales. Bien, entonces se había establecido una relación en el mundo en base a lo que se llamaba el principio de ventajas comparativas, en la cual cada país producía, dentro de los que hacían materia prima, lo que más le convenía económicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso de Argentina, las condiciones naturales de aquel entonces era para que su producción sea trigo y carne para vender al mundo. Brasil, por ejemplo, café y azúcar. Cuba, tabaco y café y azúcar. Colombia y Ecuador, frutas tropicales. Bolivia, estaño y plata. Chile, cobre. Entonces, ¿qué pasaba? Cada país hacía uno de esos productos y se lo vendía al mundo, ¿no? Vamos a ver ahora, por ejemplo, una tablita que yo hice. A ver, cómo podemos. Ah, cuesta un poco hacer esto porque. Bien, vamos a verlo ahí. Tenemos en la tablita División Internacional del Trabajo, países industriales acá y países productores de materias primas. Dentro de los industriales estaban las grandes potencias coloniales, es decir, países que tenían colonias, como Gran Bretaña, Francia, Holanda, ¿no? Gran Bretaña tenía Australia, Canadá, Sudáfrica, ¿no? Francia tenía colonias en África, tenía Vietnam, tenía Camboya, bueno. Y países, y después tenemos otra categoría que eran países nuevos. Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia e Italia que se habían empezado a industrializar. Estos países nuevos, que yo le puse nuevo porque se habían formado hace poco, habían logrado su unificación hace poco, eran países que no tenían colonias. Habían logrado la revolución industrial, habían llegado como los Gran Bretaña y Francia, pero no tenían colonias. Entonces le vendían su producción o al mercado interno, o si no tenían que salir afuera a buscar otros, otros mercados, ¿no? Y dentro de lo que son productores de materia prima tenemos el resto de los países de Europa, que les llamamos países atrasados, los países que todavía eran colonia, la mayor parte del continente africano, asiático y de Oceanía, y América Latina. Dentro de América Latina ahí estamos nosotros, ¿no? Argentina. Bien. Ahora, ¿el problema cuándo empezó? Empezó cuando uno de estos países, sobre todo dos países, vamos a poner Alemania y Japón, pero más que nada Alemania empezó a crecer muchísimo su industria.
y no tenía a quién vendérsela. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo, digamos, compraba y vendía, compraba industriales, compraba materias primas y vendía industriales, ya tenía un compromiso comercial. Digamos, nosotros le vendíamos a Inglaterra la mayor parte de nuestra producción agropecuaria. Entonces el problema era que Alemania crecía pero no tenía a quién venderle su producción. Entonces esto empieza a generar como una cierta conflicto, digamos, entre las potencias que después va a llevar a lo que es la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Bueno, espero que hayan entendido esto. Hasta la próxima, chicos y chicas.